Bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Recordemos un poquito en dónde estamos, así nos ponemos un poquito al día. Habíamos empezado a hablar de los temas de la práctica uno, que era la parte de introducción a los estocásticos, los conceptos básicos. ¿Sí? Por ahí nos quedan algunas cosas por charlar, ahora si tienen dudas las vemos. Espera un minuto. Bien. Y básicamente eso estuvimos hablando la clase pasada, y hoy tendríamos que tener la clase que en realidad era del lunes, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sería la clase que era del lunes 3, que la tenemos hoy, y que incluiría los temas de cadenas de Markov. Yo no sé si van a ver las tres clases de Markov, pero como que ya se han visto por lo menos dos, ya tenemos bastante. ¿Sí? Es como que entre esas tres clases se ven los temas desde diferentes puntos de vista. Así que la idea sería que si tienen, primero si quieren, si tienen dudas, si estuvieron pudiendo avanzar con la práctica uno, que muchos todavía están medio atrasados, hagamos consultas de eso y después vamos a pasar a Markov. Después de todos modos, tenemos otra clase de consultas mañana, ¿sí? Para seguir con Markov. Mañana 6. Así que lo que no vemos hoy lo vemos mañana. Y después finalmente tienen la semana que viene que ver las dos teóricas sobre procesos de Poisson, que son las que corresponden a la práctica 3. Y el jueves tendríamos consultas de eso. Hasta ahí entra para el primer parcial. Yo después voy a armar el cronograma de la segunda parte, pero hasta ahí entra para el primer parcial, que sería el jueves 20 de mayo. ¿Ok? O sea, hasta la práctica 3, toda, inclusive. Incluyendo, bueno, los temas de repaso, que recuerden que tienen que centrarse sobre todo en la parte de distribución conjunta, condicional, covarianza y pruebas de bondad de ajuste. Y distribuciones, familias de distribuciones. Como que todas esas cosas son las que pueden aparecer evaluadas en un ejercicio independientemente. ¿Hay alguna duda en qué temas faltan, por qué temas vamos y eso? ¿Alguna consulta así administrativa? No, ninguna por mi parte, todo claro. ¿Alguien estaba escribiendo algo? Pero bueno, digo como la Yo tengo experiencia una debe ser. duda. Sí, decime. ¿Dónde está la bibliografía de estos temas? De procesos estocásticos y cadenas de Markov. Ahí, subido al campus hay una guía de bibliografía que dice tal tema. Sí. Tengo que actualizar igual para el resto, pero creo que hasta Poisson por lo menos está, que dice tal tema, tal libro, tal tema, tal libro. La bibliografía está en un. Yo la tengo, y nada, una vez pasé un link de Dropbox. No sé si por ahí estás en el grupo de WhatsApp, a lo mejor alguien te lo puede prestar, te lo puede compartir por ahí. Bueno, Yo al grupo de dale. WhatsApp subí el libro ese de Núñez Velázquez. Ok, si no, Así esperen que, que, Ah, no lo vi, gracias. si no, esperen que igual les paso. bueno. Si alguien más no lo vio y lo ve después, les paso por acá el link. Esto lo paso así de más al principio. A ver, espera. Bibliografía. O sea, acá en realidad es un enlace de una carpeta de Dropbox. Copiar el enlace. Sí, esperen que chequeo a ver si funciona. Y ahí en realidad hay un montón de cosas. ¿Sí? De cosas que yo fui bajando para ver, para preparar la materia, para otras cosas. Entre todo eso van a encontrar los libros que están mencionados en la guía de bibliografía. Pero hay mucho más. Y cosas que vamos a ver después también. Creo que están, no sé si está en la carpeta principal o dentro de la subcarpeta que dice libros sobre procesos estocásticos. Pero igual se los dejo acá y ahí lo pueden ver. Lo pongo acá en el chat. Le van a los que pueden abrirlo ahora porque pueden, si después alguien ve la grabación va a tener que copiar letra por letra, pero bueno, si no igual compartanlo de vuelta en el grupo de WhatsApp si pueden, así por si alguien no lo tiene. ¿Ok? Gracias. De nada. ¿Alguna otra cosa? Así de organizarse y eso. Más o menos les tiro los temas esa es la fecha como referencia porque sé que están teniendo otras materias y todo, entonces por ahí para que, bueno, se acomoden. Después la semana del 17 seguramente una clase de consulta de repaso previo al parcial vamos a tener. Después vemos si hacemos el lunes o el miércoles, pero una clase de repaso vamos a poner. ¿Ok? Bueno, si quieren perdonamos un poco. Veamos cosas que hayan quedado de la práctica uno.
¿sí? De la introducción, que no llegamos a ver todo, y bueno, había como bastantes cosas que tenían que poner, sentarse a mirar, repasar y ver si se entendían. Cuéntenme cómo anduvieron con la práctica 1. Si hay dudas, algo que no salió, que no está claro. Una duda. Perfecto. Pregunten. Si no puedes demostrar que las distribuciones conjuntas son exactamente iguales, con demostrar los puntos A, B y C es suficiente para decir que el proceso es estacionario fuerte. Los puntos A, B y C te referís a que no depende de la esperanza, que no depende de la varianza y que no depende de las covarianzas. No, ok. Esas tres cosas, sí. Es decir, esperanza de xt igual a mu, es decir, mu en el sentido como mu en el sentido que no es mu de t, sino que es mu, que no depende de t. Varianza de xt por el sigma cuadrado. Y covarianza entre xt y xt más h solo depende eventualmente de h, pero no de t. No sé si le puse gamma sub h o gamma de h, ahí medio que mezclo a veces la notación, pero lo importante acá es que no depende de t. Si se pasan estas tres cosas, esto es la definición de proceso estacionario en sentido débil. ¿Sí? No alcanza con esto esto no te garantiza que la distribución conjunta de una colección, de un conjunto de estas variables y de las mismas corridas una cierta cantidad vayan a ser igual. Eso no está garantizado. ¿Sí? Sí, si pasa eso, está garantizado la estacionalidad en sentido débil. Es decir, vos con esto probás estacionalidad en sentido débil, no en sentido fuerte. En general lo que se usa es la estacionalidad en sentido débil, porque la estacionalidad en sentido fuerte en la práctica es muy difícil de probar. ¿Sí? Pero lo que sí es cierto es que fuerte implica débil. O sea, si vos tenés estacionalidad en sentido fuerte, y en la clase está explicado un poco por qué. Si vos tenés estacionalidad en sentido fuerte, en esta definición, con las funciones de distribución conjunta y eso, necesariamente esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Entonces va a ser estacionalidad en sentido débil. ¿Sí? Pero que pasen estas cosas no te garantiza la definición de estacionalidad en sentido fuerte. ¿Está claro eso? Yo pensé que si es débil solo se cumple... No, débil es débil, pero estacionalidad en sentido débil que sí se cumplen las tres juntas. ¿Sí? O sea, estacionalidad en sentido débil involucra que se cumplen las tres. Cuando solo se cumple la primera, normalmente se dice estacionario en media o estacionario de primer orden. Esto es como la aclaración. Pero de estación en sentido débil estas tres se cumplen. Que es menos igual que pedir lo que dice la definición con las funciones de distribución y todo eso. ¿Entiendes? Pero es como de esto lo esencial, como que hasta orden 2. Entonces, como que bueno, es una versión aproximada de la estacionalidad en sentido fuerte, la débil. ¿Se entiende eso? ¿Hay dudas con este tema de la estacionalidad de alguien más? Perfecto. Se me cortó recién una pregunta. Si se cumplen las tres, no. Si se cumplen las tres condiciones, esa es la definición de estacionario en sentido débil. ¿Sí? Con eso no alcanza para ese estacionario en sentido fuerte. Fuerte, recuerden que significa esto, que dadas, no sé, por ejemplo, fuerte significa esto, yo agarro la distribución de x algo, xt1, xt2,
x de k, es decir, de k variables cualesquiera, no tienen por qué ser consecutivas. Y tomo la de las mismas, la de estas variables, pero todas corridas, esto t, todas corridas la misma distancia, por ejemplo h, es decir, la distribución de x t1 más h, x t2 más h, x tk más h, ¿sí? Que esas dos distribuciones son la misma distribución. ¿Sí? ¿Alguien más se le estaba cortando? ¿Sí? ¿Escuchan? Entonces, esta es la definición. Yo tomo, por ejemplo, la distribución de x2, x5 y x8. La estacionalidad de sentido fuerte, ¿qué me implica en particular? Bueno, que si tomo la de x4, que sería esto más 2, x7, que sería esto más 2, y x10, que sería esto más 2, y todas las corro dos lugares, esa distribución es la misma. ¿Sí? Es decir, la estructura de probabilidad, cuando yo me corro en el tiempo, entre diferentes variables sigue siendo la misma. ¿Sí? Entre variables consecutivas, entre variables no consecutivas. O sea, depende, sí, obviamente, depende de las distancias entre variables. Obviamente no va a ser la misma relación la que tiene una variable con la que está a 10 de distancia que la con la que tiene con la que está al lado, o inmediatamente después. Pero, si yo me corro en el tiempo, esa estructura se mantiene. Eso es la estacionalidad de sentido fuerte. Que la definición completa sería esto para todo K, para todo H, para todo T1, T2, Tk. Cosas que en particular uno puede deducir de esta definición, si tomo las marginales y si tomo las conjuntas de A2, todo esto es cierto. Si pasa esta definición, todo esto es cierto. Pero también muchas otras cosas que no estoy diciendo acá. Entonces, cuando solo sé que pasa esto, digo que es estacionario en sentido débil. Pero tienen que pasar las tres cosas. ¿Ok? Y eso, si yo tengo estacionario en sentido fuerte, todo esto está garantizado. Pero esto es solo una parte de la estacionalidad en sentido fuerte. Por eso, la fuerte es fuerte y la débil es débil. O sea, la fuerte es más. ¿Ok? En la práctica igual uno trabaja con la estacionalidad de sentido débil, que a los fines prácticos aproximados funciona bien. ¿Sí? Después cuando veamos series de tiempo, vamos a ver que se trabaja con la estacionalidad de sentido débil. ¿Sí? Pero se entiende la diferencia entre las definiciones y cuál implica cuál y eso. Bien, bien. ¿Algún otro dado con esto? ¿Con algún ejercicio de esto? ¿O con algo de toda la práctica 1? ¿Pudieron avanzar en la práctica? ¿La práctica uno toda? Sí, ¿Decís? sí, sí. Sí, sí, lo pude terminar. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda de todo esto? Si no, pasamos a Markov, pero yo por si había quedado algo pendiente. De Markov, te puedo hacer una pregunta. Sí, dale, si nadie tiene dudas, lo hacemos. Después si alguien tiene una pregunta me dice, pero pasemos a Markov. Decime. En el punto 9, Sí. o sea, yo planteé el gráfico y todo, bueno, planteé el gráfico y todo y también la matriz de transición. Ok. Pero el punto 9 no hace falta sacar los autovalores y autovectores de la matriz, ¿no? Con solo tener la matriz, o sea, con solo tener las probabilidades de transición ya se puede resolver todo el ejercicio, ¿no? Porque Sí, a ver, dice, si un conductor ha tenido me siniestro puse... de pequeña cuantía este año, la probabilidad de que vuelva a tener el otro en el siguiente es del 20%. O sea, siniestro, no siniestro. Sí, o sea, tiene un accidente, no tiene un accidente. Si tuvo uno este año, la probabilidad de que vuelva a tener el otro el año siguiente es del 20%. Esto es 0,20. Así que tiene 0,80 de que el año que viene no tener otro. Mientras que si no ha tenido ninguno este año, la probabilidad de que tampoco tenga un siniestro el próximo año es del 70. O sea que si no tuvo, bueno, hay 0,30 de que tenga. Ok. Así que si tengo S y N, la matriz de probabilidades de transición es, esto es S y N, sería 0,30, no, 0,20, 0,80,
0,70, 0,30, no sé por qué le puse los ceros. 0,2, 0,8, 0,3, 0,7. ¿Está así? ¿Está bien ahí? Me suenan raros los números, pero es eso, ¿no? Lo que dice. Sí. Sí, sí, sí. Listo, Sí, bien. sí, hice todo eso. Bueno, Y bien. bueno, automáticamente como me puse a buscar los autovalores autovectores, pero después en realidad no hace falta hacer eso, ¿no? En realidad, Por ejemplo, en el A. por las preguntas que son cosas que puedes hacer por ahí la cuenta con la matriz, por ahí no hace falta. Ahora, si yo te pido, a ver, si yo te pidiera que algo para P de 100, y como que vos técnicamente, si bien, por ejemplo, en R podrías hacer, o mismo con la computadora le podrías decir que te multiplique la matriz 100 veces, numéricamente no es la idea, entonces ahí vos sí diagonalizás para hacer M a la 100 de una manera más eficiente. Pero si son 2, 3 multiplicaciones, la puedes hacer a mano, obvio. ¿Cierto? Pero por ejemplo, en el A te dice la probabilidad de que en el año de que tenga un accidente el séptimo año, suponiendo que el año inicial no lo tuvo. ¿Qué harías para ver eso? La probabilidad de que tenemos siniestro en el séptimo año. Elevar la matriz M a la séptima. Entonces, O si ahí donde queremos esto de, plantear la ahí es diagonalización. donde esto de los autovalores, digamos, no es necesario 100%, no. Ahora, para hacer M a la 7, ¿qué hiciste? ¿Lo hiciste con alguna aplicación o algo? Supongo. Elevarlo así nomás, así nada más. ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste con eso? Es- ¿Con el R? sí, no, si buscas en Google pones calcular matrices, hay una que es muy buena. Sí, me lo habían pasado. O sea, usaste eso, listo. El detalle acá es bueno, obviamente te lo hace la computadora. Si vos querés hacer esta cuenta eficientemente a mano, lo que harías es diagonalizar. O sea, a ver, hacelo como para practicar, como para tenerlo, pero bueno, sí, si lo haces con el programa de matrices igual va a estar bien a la hora de interpretar. Después, bueno, por ahí, si fuera M la 100, te diría, y va a ser más eficiente que diagonalices y eso. Pero muchas de estas aplicaciones igual lo que hacen es hacerlo de esa manera, en vez de multiplicar un montón de veces la matriz. Tiene más que ver también con cosas de estabilidad numérica y eso que es mejor hacerlo así. Pero digo, M a 7 obviamente puede ser M por M por M por M 7 veces, o puedes diagonalizar y que te quede P por D a la 7 por P a la menos 1. Y es lo mismo. Sí. ¿Está claro esto? Y en el B, por ejemplo, que pide el año enésimo, con dejarlo planteado ya está, ¿no? La diagonalización. Claro, pero ahí sí por ahí necesitas diagonalizar para poder escribirlo. Bueno, para escribirlo bien. Perfecto, entonces. Como que va a ser M a la E, como va a ser M a la N, entonces sí te conviene escribirlo diagonalizado. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí. ¿Algo más de eso? Después no sé si podemos discutir el punto 6. Dale. El de el escenario, sí, ok. Sí, hablemos de eso. Hay otras consultas igual vayan escribiéndolas y así ya quedan. A ver, esto está bueno para algunas cosas que tienden a confundir. En el punto 6 dice discutir si es cierta la siguiente afirmación. Una cadena de Markov finita es estacionaria si solo si es homogénea. Entonces tenemos que distinguir ahí dos conceptos y ver la relación guarda. ¿Sí? Por empezar dice cadena de Markov finita. ¿Recuerdan que es finita? O sea, ¿a qué refiere lo que sea finita? Tengo mi XT. Estamos hablando de cadenas de Markov. Y que, digamos, en Que tiempo los estados son finitos. Claro, estamos hablando de cadenas de Markov en tiempo discreto con espacio de estados discreto. Es decir, es discreta las variables y discreto el tiempo, ¿no? Finita quiere decir eso, claro, que el rango de las X es finito. Es decir, tengo 2 estados, 10 estados, 100 estados, pero es una cantidad finita.
Es O decir, sea que tiene sentido representarlo como una matriz la probabilidad de transición. matriz, exactamente. De todas maneras, si ven los últimos ejercicios, van a ver que en el caso infinito a veces se usan también como matrices infinitas, ¿sí? Y las cosas funcionan. Pero básicamente lo puedo representar con una matriz finita, una matriz común y corriente. Eso es lo único que significa finito. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, la idea es ver si este proceso... Y entonces la pregunta es, relación entre homogénea y estacionaria. Estacionaria en el sentido del proceso estacionario. Si una cadena de Markov es un proceso estocástico, o sea que estamos hablando de estacionario. ¿Qué significa? ¿Qué sería una cadena estacionaria? Bueno, una cadena donde la esperanza no cambia con el tiempo, donde la varianza no cambia con el tiempo, donde la estructura de probabilidad no cambia con el tiempo. ¿Sí? ¿Qué es homogénea? ¿Se acuerdan de esto? Recordemos que en general venimos llamando P de T, ¿sí? Es el vector que tiene en realidad la distribución de probabilidad de xt. ¿Sí? Esto es un vector que tiene las probabilidades puntuales de que xt valga, supongamos que los estados, o que el espacio de estados es 1, 2, n, ¿sí? Porque los estados los estoy quedando así, la probabilidad de que xt valga 1, la probabilidad de que xt valga 2, la probabilidad de que xt valga n, ese vector, que básicamente es la distribución de probabilidad de la variable xt, que la función de probabilidad puntual de la variable xt es este vector de acá. Y habíamos visto cómo se relaciona esto, por ejemplo, con lo que se llama la distribución inicial. La distribución inicial es esto, pero para x0. ¿Cómo se relaciona esto con la distribución inicial? Bueno, en principio, para ir de la distribución de x0, o sea, esto es un vector que tiene la distribución de probabilidad de x0. Piensen que esto es como la tabla, pero con una sola. Cuando nosotros hacemos una distribución de probabilidad puntual, una probabilidad puntual de una variable aleatoria, y lo ponemos en una tablita, acá ponemos x y acá ponemos p de x, lo que estamos poniendo en el vector es esta parte. Y estamos sobreentendiendo, ¿sí? Por las etiquetas estas, estamos sobreentendiendo esta columna. ¿Sí? Pero este vector es esta columna de la tablita de valores de la probabilidad puntual. ¿Eso lo ven? Digo, para que relacionar esto, que estos numeritos que aparecen acá son estas probabilidades de acá. ¿Eso está claro? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno. ¿Cómo se llega de acá hasta acá? Bueno, técnicamente necesitaría la matriz que me da las probabilidades de transición desde t igual a 0 hasta t igual t, digamos. Lo que puedo hacer, como acá nuestro t es discreto, si recuerden que acá t son 0, 1, 2, 3, etc. ¿Sí? Después ya vamos a ver qué pasa cuando es continuo y ahí va a haber que acomodar un poco la notación. Pero lo que vamos a hacer es pasar de p de 0, voy a poner acá. ¿Cómo llego a p de 1 a partir de p de 0? Bueno, multiplicando por la matriz de probabilidades de transición para t igual a 0. La matriz de probabilidades de transición para t igual a 0 es la que llamamos m de 0. ¿Cómo paso de p de 1 a p de 2? Bueno, eso a partir de la matriz de transición, si yo tengo la probabilidad, la distribución de probabilidad en t igual a 1 y quiero pasar la distribución de probabilidad en t igual a 2, tengo que multiplicar por la matriz de probabilidades de transición en t igual a 1. Con lo cual, la probabilidad en 2 es la matriz de transición en t igual a 1 por esto, que es la matriz de transición en t igual a 0 por p de 0. O sea, estamos, en general, si yo repito esto, lo que me voy a encontrar es que la distribución en t es la matriz de transición en t menos 1 por la matriz de transición en t menos 2, etcétera, etcétera, hasta, qué sé yo, la matriz en 2 por la matriz en 1 por la matriz en 0 por p de 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significaría? Entonces, sí, decimos. No, pero como como la cadena es homogénea, todos sus m van a ser iguales. Exacto, entonces ahí está el detalle. ¿Qué significa cadena homogénea? Que todas estas matrices son la misma. Es decir, que la probabilidad que tengo hoy de ir del estado 1 al estado 5 es la misma que tengo dentro de
10 periodos de ir del estado 1 al estado 5. Esas probabilidades no dependen del tiempo, sino solamente de qué estado a qué estado estoy yendo. Si eso es la homogeneidad. O sea, la homogeneidad, sí la cadena es homogénea, por eso ahora tenemos que ver, porque además esto decía sí, solo sí. Hay que ver si se puede ir para allá y si se puede ir para allá. Si la cadena es homogénea, esto es M, esto lo llamo M, esto lo llamo M, entonces tengo M la T por P de 0. ¿Sí? Entonces, si la cadena es homogénea, P de T, que es la distribución de XT, insisto, es esta columnita de la función de probabilidad puntual de XT, es esto. ¿Ok? Entonces, primera pregunta. ¿Será cierto necesariamente que si la cadena es homogénea, es decir, si estas M son todas iguales, entonces acá puedo poner M de la T directamente? Entonces, ¿es estacionario? La cadena, piensa que estacionario, ¿qué significaría? En particular, sobre las XT. Significa muchas cosas estacionario, pero en particular, ¿qué me dice sobre las XT? Es estacionario. Sobre todas, sobre, o sea, ¿qué me dicen sobre Que a partir de un cierto periodo no cambia más la distribución, a partir de un digamos. cierto periodo? ¿Por qué por decir alguno? Si nos ponemos bien estrictos, digamos. ¿Qué es sobre todas estas variables? Si el proceso es estacionario. Ahora después lo vemos sobre el periodo de. ¿Qué sé ahí si es estacionario? En particular, ¿qué sé sobre las X? Que tienen todas, o sea, que son todas iguales, digamos, ¿no? O sea, todas tienen la misma distribución. Como caso particular, ¿no? Además de que, bueno, la relación entre estas dos es la misma que entre estas dos, etcétera. Pero como caso por contra particular, tienen que tener todas la misma distribución. Recuerden que tener la misma distribución básicamente es que este P de T sea siempre el mismo. ¿Se entiende? Entonces, ¿será cierto que si es homogénea, necesariamente estos P de T son siempre iguales? Porque P de T es esto. No. No, en general no tiene por qué ser. No porque, como dice Oliverio, están los 4 casos. O sea, depende de dónde estás parado, ¿no? Y ahora podemos hablar un poquito. Ahora después hablamos un poquito más de todos esos casos, pero digo, al principio yo empiezo con un P de 0, que me da la distribución de esta. Cuando lo multiplico por M, eso en general cambia. Puede ser que no, sí, puede ser. Ahora charlamos qué tendría que pasar. Pero en general, digo, si estuvieran haciendo los ejercicios, lo vieron. P de 0, no sé, 0,505, lo multiplico por M, me da 0,406. Y ahí si ya cambió, ya no es estacionario. ¿Se entiende? O sea que si yo tengo un P de 0 y cuando premultiplico por M, supongamos que es homogénea, ¿sí? La cadena. O sea, tengo una sola M que vale siempre. Premultiplico por M y el vectorcito me cambió, ya eso me está diciendo que no es estacionaria. Tengo otra distribución diferente. ¿Lo ven eso? O sea que para allá es mentira. ¿Puede pasar que sea? Sí, puede pasar. Podría pasar que yo tenga un P de 0, que lo premultiplico por M y me vuelve a dar lo mismo, y entonces cuando lo premultiplico por M me vuelve a dar lo mismo y así, y entonces quedaría. Eso pasa cuando, bueno, cuando mi distribución inicial es Cuando la distribución inicial es el autovector del autovalor 1. Exactamente. Si es un autovector asociado al 1, cuando yo multiplico por M no cambia por definición. Entonces ahí sí sería estacionario. Pero es como un caso recontra particular. A lo que apunto un poco con esta pregunta, además de complejizar un poquito las definiciones, es a que la distribución de la cadena, ¿sí? No solo depende de la matriz de probabilidad de transición, que es donde uno se enfoca normalmente, eso me da como la estructura de la cadena, la estructura de probabilidades condicionales, pero en el fondo no solamente depende de la matriz de probabilidades de las probabilidades de transición, sino también de la distribución inicial. Yo con la misma matriz de probabilidades de transición, y ahora cuando hablemos un poquito de los autovalores y eso lo repetimos, con la misma matriz de probabilidades de transición, para diferentes distribuciones iniciales puede tener un efecto completamente distinto. Puede tener un caso en el que establece ya límite y un caso en el que no haya distribución límite. Puede pasar que la cadena sea estacionaria, porque justo empiezo en una distribución estacionaria. Si empiezo en una distribución estacionaria, me quedo en la distribución estacionaria, o puede ser que no, y entonces se vaya moviendo. O sea, depende de las dos cosas. Depende del comportamiento de la cadena, depende de la matriz de probabilidades de transición, pero también influye la distribución inicial. Un poco a eso apunta el ejercicio. ¿Se entiende? Ahora, entonces, ¿homogénea implica estacionaria? No, es mentira. ¿Ok? Ahora, que la cadena sea estacionaria en el sentido fuerte, implica, en particular, que las probabilidades de transición, o sea, las probabilidades condicionales no van a cambiar. Es decir, que la probabilidad, si la cadena es estacionaria, si yo tengo las mismas distribuciones conjuntas a lo largo del tiempo,
Entonces, por ejemplo, la probabilidad de ir de 1 a 2, o de 2 a 5, o del estado que sea el estado que sea, dependerá si estoy parado en t igual a 10, o en t igual a 8, o en t igual a 100. Por ejemplo, yo quiero la probabilidad de ir de x, dado que x2, ¿sí?, es 5, esto es el estado y este es el tiempo, ¿no? Este 2 es el tiempo. Si la probabilidad de que x2 es igual a 5, en x3 estar en el estado, qué sé yo, 10. O sea, acá no me importa, digo, esto es algún estado y esto es algún estado. Pero la pregunta es, esto es una probabilidad de transición que me da la matriz que va, la matriz M2. Sí, la matriz M2 me va a dar esta probabilidad, en algún lugar de la matriz M2 va a estar esto. ¿Va a cambiar si a cambio de poner x3 y x2 yo pongo x15 y x14? No, porque es homogénea. No, no porque es homogénea. No, justamente estoy diciendo eso. Si es homogénea, claro, estamos diciendo eso. Ahora, si lo que yo supongo es que es estacionaria, la cadena. Como son todas las XT iguales, digamos, idénticamente distribuidas, no cambia, ¿no? Pero no solo eso. No solo son idénticamente distribuidas, como caso particular, sino que además, por ejemplo, la distribución conjunta de x2 y x3 va a ser la misma que la distribución conjunta de x14 y x15. ¿Lo ven? Por esto de las distribuciones conjuntas que al correrlas en el tiempo, yo acá lo que hice fue correr a las dos, las corrí 12 lugares. ¿Sí? Entonces la distribución conjunta, la f de x3 y x4, va a ser la misma que si corro todas las variables, no, perdón, x2 y x3, va a ser la misma que si corro todas las variables 12 lugares para la ahora adelante. Va a ser la misma que la de x14 y x15. Y entonces en particular la probabilidad de ir de un estado al otro de x2, x3 o de x14, x15 va a ser la misma. ¿Se entiende? Por eso si es estacionaria, las probabilidades de transición no cambian, entre muchas otras cosas que no cambian, lo que no cambian son las probabilidades de transición y por lo tanto sí es una cadena homogénea. ¿Lo ven? ¿Se entiende eso? O sea que de esta, digamos, afirmación lo que sí es cierto es que si la cadena es estacionaria, seguro es una cadena homogénea, las probabilidades de transición no van a cambiar en el tiempo, como entre todas las cosas que no cambian, si hay un proceso estacionario, una de las cosas que no van a cambiar son las probabilidades de transición, por lo tanto es una cadena homogénea, pero la homogeneidad no es suficiente para decir que la cadena es estacionaria, es otra cosa. ¿Sí? Pueden no cambiar las probabilidades de transición, pero igual la probabilidad de la distribución de cada una de las X sí ir variando con el tiempo, bueno, según el modelo. ¿Está claro esto? Sí, perfecto. Igual, de todas formas, ¿cómo lo planteamos formalmente? Si hay una forma de Por eso plantearlo dice formalmente. y el enunciado, no es que tampoco hay que probarlo, pero sería básicamente, habría que hacer esta explicación genérica para cualquier estado. ¿Sí? O sea que acá pones un estado, acá pones IJ, acá pones, no sé, T más 1, y decís que eso no depende, porque si lo corres T más H más 1. Es escribir eso en general, pero por eso es más discutirlo que escribir, que probarlo. Se puede, pero molesta la notación. Lo que me interesa es que tengan claro que la estacionariedad, en realidad es algo que es fuerte, es algo re fuerte, y eso implica un montón de cosas. En particular, las distribuciones marginales no cambian, pero tampoco cambian las relaciones entre, por ejemplo, dos variables consecutivas, que sería lo que me da las probabilidades de transición. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Bien. Sobre lo que preguntaba Oliverio, sobre los diferentes casos con los autovalores. A ver, primero, la homogeneidad no es que me la garantizan los autovalores. La cadena es o no es homogénea, y en principio eso es algo que va a venir en el enunciado. Si a mí me dicen la matriz de probabilidad de transición es, y me dan numeritos y no depende de t, la cadena es homogénea. ¿Sí? Si la matriz depende de t, como la que tiene en el ejercicio 4, que dice m de t y tienen adentro de la matriz cosas con t, la cadena no es homogénea. ¿Hasta ahí estamos? Eso ya es, digamos, cómo está definida la cadena. Si m cambia con el tiempo, no es homogénea. Si m se mantiene con el tiempo, es homogénea. Dicho eso,
Solamente para el caso homogéneo tiene sentido todo eso que estuvimos hablando de los autovalores, eso que quede claro. ¿Sí? Todo el análisis de los autovalores no tiene sentido, no vale cuando la cadena es no homogénea, porque de hecho mi M cambia, o sea que los autovalores también cambian. ¿Sí? O sea, ahí no es una cosa completamente distinta. ¿Sí? No es, fíjense que hay un solo ejemplo de una cadena no homogénea ahí, porque bueno, las cuentas son más molestas porque ahí sí hay que trabajar a mano. Si yo quiero P de 10 y mis datos P de 0 y la matriz M de T, bueno, yo tendré que hacer M de 9 por M de 8 por M de 7 por M de 2 por M de 2 por M de 1 por M de 0 por P de 0. Y esa cuenta sí hay igual que hacer, multiplicar todas estas matrices. No tengo la opción de diagonalizar y eso porque las matrices son todas diferentes. No es M a la 10 o M a la 9, M a la 10. ¿Sí? No es M a la 10 porque esas M son diferentes. O sea que todo eso que hablamos bastante de los autovalores, del autovalor maximal, de que si es único, que si no, que si tiene módulo 1, que si... Todo eso ya entra dentro del caso de que la cadena sea homogénea. Cuando la cadena no es homogénea, todo ese análisis no tiene sentido, todo esto de diagonalizar no sirve y ahí no queda otra que hacer la cuenta a mano. ¿Eso está claro? ¿Ok? ¿Ok? Sí, sí. Bien. Ahora, cuando sí es homogénea la cadena, entonces tenemos M y podemos diagonalizar y lanzar los autovalores, ¿qué pasa con lo de la estacionariedad que me preguntaban ahí? Bueno, en realidad depende. Para la estacionariedad, en realidad lo que necesitas no es nada en particular de los autovalores. Lo que necesitas para la estacionariedad es que justo tu distribución inicial, tu P de 0, sea una distribución estacionaria. Sea un autovector asociado al 1. Que siempre hay por lo menos una distribución estacionaria. ¿Sí? El 1 siempre es autovalor en una matriz estocástica. Por definición tiene un autovector asociado. El teorema de Perron, los teoremas de Frobenius te garantizan que ese autovector va a tener todas las componentes, vos vas a encontrar uno con todas las componentes no negativas, y entonces podés, digamos, como normalizarlo y que te dé una distribución de probabilidad. O sea, la distribución de probabilidad siempre hay por lo menos una, independientemente de cuál de los 4 casos de los autovalores tengamos. Si tu P de 0 es la distribución estacionaria, tu cadena es estacionaria. ¿Sí? Vas a tener, tu P de T va a ser siempre P de 0. ¿Estamos de acuerdo? En lo que va a influir el tema de los autovalores en general es en el comportamiento asintótico y si ese comportamiento asintótico depende o no depende de la distribución inicial. ¿Sí? O sea que ahora tenemos P de T ahora sí asumiendo cadena homogénea, es decir, la M es constante, es M a la T por P de 0. Entonces acá pueden pasar diferentes cosas. Puede ser que la estructura de la cadena, ¿sí? Por cómo son sus autovalores, haga que esto tenga un límite, ¿sí? Y que ese límite sea independiente de P de 0. Puede ser que esto seguro tenga límite, esto cuando T tiene infinito, ¿no? Pero que ese límite dependa de la distribución inicial. O puede ser que el hecho de que esto tenga límite o no lo tenga dependa de la distribución inicial. ¿Sí? Entonces pensemos en los casos. El caso 1, en el caso en que, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Teníamos un autovalor maximal, o sea, el autovalor lambda igual a 1, y todos los otros módulo estrictamente menor a 1, o sea, un solo autovalor maximal, un solo autovalor de módulo 1. ¿Ahí estamos? En ese caso, ¿qué pasa? ¿Qué podemos decir sobre el comportamiento asintótico? Que converge. Converge seguro, ¿sí? Y la respuesta a dónde converge es independiente de quién sea P de 0. Porque básicamente a quién va a converger, bueno, la única distribución estacionaria. Ah, perdón. El caso 1 es esto y simple. ¿Sí? Si es simple, el autoespacio asociado tiene dimensión 1 y por lo tanto acá existe una única distribución que es estacionaria. Una única distribución que si yo hago M por esa distribución me va a dar lo mismo. En ese caso, la respuesta es P de T tiende a la única distribución estacionaria, independientemente de P de 0. O sea, no importa de dónde empiece, yo voy a terminar tendiendo a la única distribución estacionaria que existe. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, ¿qué pasa? Yo no me acuerdo qué caso le puse a esto, pero ¿qué pasa si ese autovalor maximal es doble, o triple, lo que sea? No sé, ¿este era el caso 2 o el caso 3? No me acuerdo, creo que era el caso 2. Lambda igual a 1 maximal, múltiple. Doble, triple, cuádruple, lo que sea. Los demás, los que no son 1, los que no son el número 1, es decir, no son los módulo 1, sino el valor es 1. Los demás, módulo menor a 1. Es decir, el 1 es autovalor, el menos 1 no, y no, menos y no, ningún otro número real o complejo con módulo 1. Y todos los demás tienen módulo estrictamente menor a 1. Pero es múltiple. Al ser múltiple, si la matriz es banalizable, tengo más. Tengo dimensión mayor a 1 en los autovectores. Y acá teníamos una única distribución estacionaria. Acá voy a tener infinitas distribuciones estacionarias. Básicamente yo puedo buscar dos y después hacer combinaciones de esas y son otras. Entonces tengo infinitas distribuciones estacionarias. ¿Sí? De diferentes dimensiones, pero no importa. Cuando el autovalor maximal 1 es el único autovalor maximal, no hay otro de módulo 1 que no sea el 1, pero es múltiple, tengo infinitas distribuciones estacionarias. ¿Qué pasa en este caso? ¿Tengo límite? ¿Asegurado? ¿Tengo asegurado que va a haber un límite? Sí, porque no aparece otro autovalor maximal que no sea el 1. Cuando uno hace el desarrollo de escribir PDT en términos de los autovectores, los que molestan, los que me pueden hacer que no aparezca un límite, es que me aparezca un menos 1 a la t, un i a la t, ¿sí? Esos autovalores maximales distintos del 1 son los que pueden crear comportamientos cíclicos y que no haya límite. Ahora, en este caso, como eso no pasa, sí va a haber un límite. O sea, converge. Converge seguro. Pero ¿cuál es el detalle acá? ¿A dónde converge? Bueno, converge a alguna de estas infinitas distribuciones estacionarias. Y a cuál converja va a depender de cuál sea la distribución inicial. ¿Está claro? De hecho, eso ya de por sí es obvio por lo siguiente. Si yo empiezo de una distribución estacionaria, voy a quedarme en esa distribución estacionaria. Si empiezo de otra, voy a quedarme en otra. O sea que, sí o sí, de dónde empiezo influye. ¿Sí? Después puede ser que si empiezo de una distribución que no es estacionaria, bueno, voy a converger a alguna de las distribuciones estacionarias. Entonces, converge a alguna distribución estacionaria y esa distribución depende de PDC, es decir, depende de la distribución inicial. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí está claro eso? Pero en los dos casos, al no haber autovalores maximales más allá del 1, tengo garantizado, ¿te das cuenta? Mira, hagamos la cuenta. La cuenta tiene que ver con esto. Lo que hacíamos, creo que esto lo hicimos en alguna clase, a lo mejor no sé si la llegaste a ver esa, si no, capaz clave después. Dijimos, PDT es M a la T por PD0, ¿no? Estamos asumiendo una cadena homogénea. Lo que habíamos hecho es decir, si la matriz es diagonalizable, existe una base formada por autovectores. Esa base formada por autovectores vamos a llamarlos B1, B2, Bn. ¿Sí? En particular a este vectorcito, PD0, lo podemos entonces escribir como una combinación lineal de esos vectores. Esa combinación lineal sería alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa n por B sub n. ¿Sí? Donde, ¿qué sería esto? Digamos, si mi distribución inicial P de 0 es 0,5, 0,2, 0,3, si yo voy a haber diagonalizado la matriz, voy a tener tres vectores de R3, es escribir a esto como combinación lineal de tres vectores de R3. ¿Se entiende? Hay que buscar qué coordenadas tengo acá. ¿Se entiende? Pero ese es un ejercicio de los de matemática que decían escribir el vector tal como combinación lineal de tal, tal y tal. ¿Se entiende eso? O sea, estoy agarrando a este P de 0, que es un vector, y escribiéndolo como combinación lineal de una base. ¿Eso se ve más o menos? ¿Sí? Ok. Obviamente hay que hacer la cuenta, esas cuentas molestas, medio aburrido, pero se pueden hacer. Ahora,
Una vez que yo hice esa cuenta, que ese P de 0 lo escribí así, bueno, yo puedo multiplicar por M, hacer como esta M de T, hacer como la distributiva, estas propiedades valen. Entonces a cada uno de estos los multiplico por M de T. Por M a la T, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Estos son números, estos son los números que necesitas para armar la combinación lineal, o sea que eso los puedes dejar adelante. Ahora, cuando vos haces M a la T por cada uno de los autovectores, veamos qué pasa. ¿Qué pasa cuando hago M a la T por B1? ¿Sí? B1, dijimos que esto era una base de autovectores, o sea que B1 es un autovector de M asociado a un autovalor que lo llamamos lambda 1. Entonces, ¿qué pasa cuando a B1 lo multiplico por M? Si B1 es un autovector de M. Es igual a lambda, o sea, el autovalor por B1. 1, pongámosle por B1, ¿no? O sea, es el autovalor asociado por el vector. Eso por definición de autovector y de autovalor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si multiplico de vuelta por M? O sea, por M cuadrado. Es como multiplicar de vuelta. Esto es una constante, lo puedo dejar. Es como multiplicar de vuelta por M acá. Entonces, M por B1 de vuelta me da lambda por M. Lambda por B1. Entonces me aparece de vuelta lambda 1. O sea, cada vez que multiplico por M a un autovector, es lo mismo que directamente meterle el autovalor. Entonces, si multiplico 2 veces por M, me queda lambda 1 al cuadrado. Si multiplico T veces por M, va a ser lo mismo que a B1 simplemente multiplicarlo por el lambda 1 a la T. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa cuando multiplico el autovector B2, pasa con lambda 2, y lo mismo pasa acá. O sea que esa es la cuenta que termina apareciendo. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí está claro la cuenta? Tiene que ver con definición de autovector y autovalor. ¿Sí? Bien. Ahora, justamente, fíjate la T donde terminó. Acá es nada más. Esto es constante, es un vector, pero de constantes. Lo mismo el alfa 2, o sea, lo único que me interesa para entender el comportamiento a largo plazo de la cadena es qué le van a pasar a estas cosas. Entonces está el tema de qué me pasa con los que son en módulo menores a 1 cuando los elevo a la T y T tiende a infinito. Si son menores a 1, módulo menor 1, pero positivos, van decreciendo, digamos, Ahora, como monótono el comportamiento, ¿no? sí, igual es general, ahora, que es lo que, digamos, más o menos el valor al que tiende es a 0. ¿Sí? Después sí está bien lo que vos decís. Si fueran valores reales, si fueran valores reales positivos, va a decrecer a 0 monótonamente. Si fueran reales negativos, va a decrecer a 0, pero alternando signo. O sea, va a decrecer en módulo a 0, pero alternando negativo con positivo. Y si fueran complejos con módulo menor a 1, porque tranquilamente podría ser, lambda podría ser 0,1 más 0,2i. ¿Sí? Podría darme eso. ¿Cuál es el módulo de esto? El módulo de esto es raíz cuadrada de 0,1 al cuadrado más 0,2 al cuadrado. Esto es menor a 1. ¿Sí? O sea, puede ser un número complejo con módulo menor a 1 tranquilamente. Esos tienden a 0, solo que van a tender a 0, pero bueno, van a ser valores complejos. ¿Sí? Y listo. Pero la cosa es que independientemente de si es positivo o negativo, si es real o si es complejo, estos tienden a 0. Es decir, si estoy en el primer caso en el que tengo un autovalor simple, o sea, el autovalor maximal simple, pongámosle que es este, pongámosle que es el primero, este sería 1, y todos estos son en módulo menores a 1. ¿Qué va a pasar? Esto va a tender a 0, esto va a tender a 0, todo va a tender a 0, y esto va a dar alfa 1 por B1. Y básicamente esa cuenta va a dar una distribución, la única distribución estacionaria que existe. ¿Sí? O sea, en el límite, obvio que para cada t no es 0, pero cuando t tiende a infinito, esta parte tiende a 0 y desaparece, y me queda acá la única distribución estacionaria que hay. ¿Se entiende? Eso. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, que el 1 es el único autovalor maximal, es decir, no hay ningún menos 1, no hay i, no hay ningún otro autovalor del módulo 1, pero fuera doble, supongamos que este es 1 y este también es 1, es decir, tengo un autovalor maximal doble, y todos los otros son módulos menores a 1, en ese caso, bueno, ¿qué pasa? Parecido,
todo lo que es el módulo menor a 1 desaparece, pero ahora me queda, ¿a qué tendería? ¿Sí? Si tanto lambda 1 como lambda 2 valen 1. Me quedaría que la distribución límite, que sería la de este caso de acá, es alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2. ¿Lo ven? O sea, si estos O dos sea, fueran 1, tiene una combinación lineal de los dos claro. autovectores asociados a uno. ¿Y de qué va a depender esa combinación lineal? De cuánto sea alfa 1 y alfa 2. ¿Y de dónde salieron ese alfa 1 y alfa 2? Bueno, son una cuentita que tuve que hacer en función de la descomposición que hice de P de 0. Es decir, para cierta distribución inicial, alfa 1 y alfa 2 van a ser ciertos valores. Para otra distribución inicial, tal vez no, alfa 1 y alfa 2 pueden ser diferentes, y entonces van a dar una combinación diferente y va a ser una distribución asintótica diferente. En cualquier caso voy a llegar a una distribución asintótica porque todo lo otro se me va a 0, pero según quién era P de 0, esta cuenta va a dar diferente y por lo tanto la distribución en la que termino puede ser diferente. ¿Se entiende? Esa sería la explicación de el porqué de esto que decíamos acá. Este creo que es el caso 2, ¿no? ¿Se entiende? Sí, lo llamaste como caso 2. Es el caso 2, perfecto. ¿Hasta ahí está claro eso? Pensemos que pasa en el 3 y en el 4. En caso de la matriz es componible y se trabaja por... mira, ¿podés trabajar por separado o no? Podés pensar como que son dos cosas separadas o no. Pero de todas maneras lo podés pensar todo junto también. Y vos esto acá en términos de los autovalores lo podés pensar todo junto. ¿Qué pasa con los otros casos, el 3 y el 4? Que básicamente se caracterizan... El 4 se dará una mezcla de todos los problemas juntos, ¿sí? Pero el 3 básicamente, ¿qué es? Tengo el 1 simple. En el 4 la diferencia es que además es doble. Sí, pero digo, es lo mismo, no importa. Tanto el 3 como el 4, ¿por qué se caracterizan? Existe autovalor maximal distinto de 1. Es decir, hay un autovalor con módulo 1 que no es el 1. Después puede ser simple, doble, eso le agrega solamente más ruido, pero no es esencial, no hay nada de esencialmente distinto importante en estos casos. ¿Sí? O si quieren ahora charlar porque es la única cosa que los distingue, pero la idea es, hay un autovalor de módulo 1 que no es el 1. En general ese autovalor va a ser o menos 1, o en general va a ser alguna raíz enésima del menos 1, del 1, ¿sí? De la unidad. Eso lo digo por si estuvieron leyendo el apunte de complejos y hablaron de raíces enésimas de la unidad. Digamos, podría ser, por ejemplo, lambda 1, perdón, o sea, lambda 1 va a ser 1, porque el 1 siempre es autovalor, pero a lo mejor podríamos tener lambda 2 igual a menos 1. ¿Sí? O podríamos tener lambda 2 igual a i y lambda 3 igual a menos i. ¿Sí? O alguna otra raíz de la unidad. No, la matriz no es que es estacionaria o no es estacionaria, la matriz es homogénea. ¿Sí? Y después, no va a ser estacionario porque te va a ir cambiando la distribución con el tiempo. ¿Sí? Pero la matriz no es que es estacionaria o no es estacionaria, la matriz en todo caso, o la cadena es homogénea o no homogénea según si m depende de t o no. Acá estamos siempre suponiendo que m es homogénea, o sea que no depende de t. Y bueno, y por eso podemos estudiar qué pasa con m a la t en función de los autovalores. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa acá si yo tengo estos autovalores? Acá yo voy a tener 1 a la t, perfecto. Acá voy a tener i a la t. Y acá voy a tener menos i a la t. ¿Qué pasa con i a la t menos i a la t menos 1 a la t? Es decir, cuando tengo números complejos de módulo 1 y tengo potencias sucesivas de eso. Por ejemplo, ¿qué pasa con menos 1 a la t? El valor va cambiando cíclicamente. Va a cambiar cíclicamente, ¿no? Esto da menos 1 a 1, menos 1 a 1, menos 1 a 1. Y no tiende a 0. Recuerden que como probamos que en una matriz estocástica el 1 es autovalor maximal, eso implica que nunca voy a tener autovalores en módulos mayores a 1. Puedo tener autovalores en módulo igual a 1 o menor a 1. ¿Sí? O sea, acá podría haber además otros que sean menores a 1, que esos sabemos que no molestan, esos son los que desaparecen cuando tomo el límite. ¿Sí? Pero estos
no se no explotan, digamos, porque no tienen módulo mayor a 1, pero tampoco tienden a 0. Si tengo menos 1 a la t, va a ser menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Si tengo i a la t, voy a hacer i menos 1, menos i 1. Y empiezo de vuelta. I menos 1, menos i 1. Va recorriendo ese ciclo. Si tengo otra raíz, otro autovalor complejo con módulo igual a 1, va a pasar lo mismo. Va a ir recorriendo valores complejos de forma cíclica. La consecuencia de eso, ¿cuál es? Esto no se va nunca. Y además va cambiando todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, tranquilamente puede pasar que no haya límite. Tanto en el caso 3 como en el caso 4, puede pasar que no haya límite porque estas cosas no tienden a algo, van alternando entre ciertos valores. Entonces voy a tener un comportamiento cíclico. ¿Sí? Esas son las cadenas periódicas. ¿Ok? ¿Por qué digo puede pasar que no haya límite y no estoy asegurando que no va a haber límite? ¿Puede ser que sí haya límite? Bueno, puede ser que haya límite. ¿Por qué? Porque yo parto de una cierta distribución estacionaria. Perdón, no estacionaria, una cierta distribución inicial. De hecho, esa distribución inicial es la que determina quiénes son estos alfa, estos coeficientes de acá. Si justo para mi distribución inicial, P de 0, resulta ser que al armar la combinación lineal, todos los coeficientes de los que me molestan, que son estos que no desaparecen, fueran 0, listo, no importa. Entonces, en ese caso no me molestan. ¿Se ve? O sea, si justo para el... Por eso insisto, depende tanto de la estructura de la matriz de transición, de probabilidades de transición, que es la que en el fondo determina cuáles son los autovalores, pero también de la distribución inicial influye. Si justo para la distribución inicial que tengo, esos términos desaparecían porque esos alfas son 0, y eso no me molesta, entonces ahí sí voy a tener una distribución límite. ¿Se entiende? ¿Y cuál es la diferencia entre el caso 3 y 4? Bueno, en el caso 3 hay una única distribución límite porque el 1 es simple, y en el caso 4 sería cuando el 1 además es doble, entonces pasa lo de antes. Puedo ir a diferentes distribuciones límites según donde empecé. Pero el detalle adicional acá es no solamente que puede haber diferentes distribuciones límites, sino que puede ser también que no haya una distribución límite si estos alfa de los autovalores molestos, digamos, no son 0. ¿Se entiende? Pero ¿de qué depende el comportamiento final? De la distribución inicial. ¿Estamos de acuerdo? Hay que mirar las dos cosas. No es que para una cadena en particular, si yo solo tengo la matriz de probabilidades de transición, ahí puede pasar cualquier cosa, pero para una cadena en particular, donde yo tengo la matriz de probabilidades de transición y una distribución inicial, solo con ver que aparece el menos 1 o la i como autovalor, no me alcanza para decir que no va a haber distribución límite. Va a depender de dónde empiezo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso se entiende? ¿Está un poco más claro? Sí, se entiende. Bien. Bien. Riverio, no sé si te ordené un poquito con eso. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, bien. Cualquier cosa lo miran, mañana la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algo de todo esto de Markov? ¿Alguna cosa? ¿Hay mucha gente atendiendo o algo hoy? ¿Ni idea? Creo que somos pocos. Igual veo que después subo la clase. ¿Algo más que quieran consultar de Markov? Bueno, mañana. Sí, decime. Las ecuaciones condicionales son elevar tu matriz MLH, multiplicar por un vector, con solo uno no. O sea, depende, si a vos te dicen, o sea, sí, si vos querés saber, por ejemplo, la probabilidad de, eso sería cuando vos te dicen que querés, si en t igual a 0
estás en 2, ¿sí? En el estado 2, ¿cuál es la probabilidad de en t igual a 5 estar en 1? Entonces lo que vos podés hacer ahí es, tenés dos maneras. Una es como vas de t igual a 0 a t igual a 5, tenés que hacer, puedes hacer m a la 5, poner que tus estados son solamente 1 y 2. ¿Sí? Haces m a la 5 y ponele que m a la 5 te da 0,3, 0,7, 0,8, 0,2. Este sería estado 1, 2, este es estado 1, 2. M a la 5 te da para ir de 0 a 5, la probabilidad de tener las mismas probabilidades de transición, pero de 5 periodos. Si yo te digo, si en t igual a 0 estoy en 2, es decir, entro por acá, recuerden que es vertical, la probabilidad de en t igual a 5 estar en 1, que me la da, ¿cuánto es? (0,8). ¿Sí? Columna 2 porque parto de t igual a 2, fila 1 porque termino en t. Obvio que esto depende si es 1, 2, 0, 1, pero digo, sería esto. Este 0,8 me da esa probabilidad. Otra manera es decir, como parto en t igual a 0 de 2, como premultiplicar por este vector. Como si como parto en 2, 0 acá, probabilidad 0 acá, 1 acá. Entonces si haces la cuenta, haces esto por esto, te da 0,8, y esto por esto te da 0,2, y bueno, y mirás la primera porque te está preguntando la probabilidad de terminar en 1. Eso también puede ser. Pero se puede directamente hacer la matriz M a la 5 y directamente mirar qué pasa si parto de 2 y quiero terminar en 1, qué probabilidad tengo. O sea, no hace falta multiplicar por el vector. Creo que, no sé si te respondo a eso respondo a la pregunta con eso. Sí, puede ser, lo puedes hacer y básicamente al multiplicar por un vector que tiene solo un 1, lo que vos haces es quedarte con determinada columna. ¿Sí? Y de todas maneras, después te queda ese 0, 8, 0, 2. O sea, lo puedes hacer como puedes no hacerlo. Eso es lo mismo. Lo puedes hacer así o no, y es igual. Pero el efecto de premultiplicar, de multiplicar con un vector que tiene solo uno, es quedarte con una columna de la matriz. El efecto matemático. ¿Está claro? ¿Se ve eso? Te puse una consulta del punto 3 de Markov. Bueno, antes supongo que habla del ítem 2C, ¿no? A ver, el 3 dice para la matriz 3. Ok, la matriz del ítem 3C describe el conjunto de las distribuciones iniciales para que converge, sí. Habla de, esto sería el 3, entonces. Porque dice ítem 3C. Sí, está mal, es ítem 12. Y cuando dice lo de describir el conjunto de las distribuciones Claro. que converge, o sea, ¿es agarrar los autovectores asociados a los autovalores o...? Claro, vos tenés la matriz M, que son pero bueno, 0, un medio, está. Y de ahí sacaste de esa tenés los autovectores y los autovalores. Sí, bancá que ahora ya te digo. Me dio un autovalor 0 Ok, lo tenemos, lambda 1. que le corre. Bueno, al 0, sí. Que le corresponde los autovectores 1, 0, 0, menos 1. ¿El 0 te dio dos veces o una vez? ¿Es doble? Dos veces me quedó. Es doble, no es 0 bien. Ok, y eso tenés. ¿Cuáles son los autovectores para el 0? 1, 0, 0, menos 1 1, 0, 0, menos 1. y 0, 1, menos 1, 0. Ok, bien. O sea, esos son unos de los posibles. Obviamente hay otras elecciones siempre posibles, pero por el. Y acá tenías 1 y menos 1, ¿no? Sí, sí, 1 y menos 1. Bien, para el 1. Para 1 me quedó... 1, 1. Para 1 me quedó 1, 1, 1, 1. O sea, los 4, 1. Sí, ok. Y para el. Y para el menos 1 me quedó 0, menos 1, 1, menos 1. Ok. 0, menos 1, 1, menos 1. Sí. Bien. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice es,
lo que tenemos que ver en el test es cuáles son las distribuciones iniciales, o sea, cómo tiene que ser P de 0 para que PDT converja. ¿Sí? Es decir, para que haya una distribución límite. Esa es la pregunta. Porque ¿a qué es la pregunta? Y a que tenemos este menos 1 acá molestando. ¿Sí? Ese menos 1 podría ser que PDT oscile. ¿Sí? Alrededor de 2 valores. Entonces, lo que hay que hacer es el análisis de la P de 0, escribirlo como combinación lineal de los autovectores. ¿Y qué le va a tener que pasar? ¿Qué va a tener que pasar para estar en un caso en el que haya distribución límite? Recordemos que si yo hago P de T, es multiplicar por M la T, y entonces me termina quedando alfa 1 por lambda 1 la T, por B1. O sea, alfa 2 me tendría que dar 0 Exactamente. para volar el menos 1, digamos. Alfa 2 es 0, porque ahora acá vas a tener 1 la T. O sea que acá es lo mismo que no tener nada. Acá es alfa 1 por B1. Acá vas a tener alfa 2 por menos 1 la T, este es el que molesta, por B sub 2. Y acá vas a tener alfa 3 por 0 la T por B sub 3 y alfa 4 por 0 la T por B sub 4, que de por sí para T mayor a 1, mayor o igual a 1, ya es 0, o sea que entre estos no están. Pero aunque no fuera el caso, si no fueran 0, igual tenderían a 0. ¿Sí? Entonces el detalle acá es que lo que vos necesitas es, si tu alfa 2 es distinto de 0, y vas a tener alfa 1 B1 más y menos este término. O sea que ahí no converge. Si no hay distribución límite. Si alfa 2 es 0, sí converge. ¿Y a qué va a converger? Alfa 1 B1. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son todas las distribuciones límites para que la cosa? Bueno, las que son de esta forma con alfa 2 igual a 0. La manera más completa de escribir eso sería decir que tiene que ser de la forma P de 0 igual algo por B1. B1 es 1, 1, 1, 1. Alfa 2 tiene que ser 0. Alfa 3, o si querés puedes poner alfa beta gamma también, si más fácil. O sea, algo por este, más algo por este, porque este no tiene que aparecer. 1, 0, 0, menos 1, más algo por este. Y para que sea, y en realidad falta un detallecito, que es que para que sea una distribución, no para cualquier alfa, cualquier beta, cualquier gamma, esto va a ser una distribución, porque me tiene que dar un vector que sume 0, que sume 1, ¿no? Entonces acá hay como algunas condiciones para agregar, que serían, por empezar, la cuenta queda, me quedó medio desordenado, pero bueno, no importa, la cuenta da alfa más beta más 0, la segunda da alfa más gamma, la tercera componente da alfa menos gamma, y la cuarta componente da alfa menos beta. ¿Sí? Entonces faltaría para completar, para poner del todo completar. Digo, conceptualmente lo que importa es que quede claro que alfa 2 tiene que ser 0. Eso está claro, ¿no? Si el alfa 2 es 0, da, si el alfa 2 es 0, no da. Y después, para describir el conjunto de todas las distribuciones, serían todas las que tienen esta forma, pero por empezar necesitamos que sumen 1. Entonces, ¿cuánto suman estas 4 componentes? Perdón, no entendí la pregunta. Yo digo, si yo me pongo alfa, beta y gamma, tiro cualquier cosa. Ponle que yo digo, bueno, alfa es igual a 3, beta es igual a 5, gamma es igual a 1. ¿Qué me queda? 8, alfa más gamma 4, alfa menos gamma 2 y alfa menos beta menos 2. ¿Esto es una distribución? No, porque la suma de todos los elementos es mayor a 1. La suma es mayor a 1 y encima tengo un número negativo, o sea, no, ni por casualidad. O sea, que lo que le tengo que agregar a esto en realidad son las condiciones para garantizarme que sea una distribución, si lo quiero describir bien, digamos. Entonces, por ejemplo, yo lo que veo es que todas estas suman 4 alfa. ¿Sí? Por empezar. Sumo, digamos, si sumo esto me da 4 alfa y esto se me cancelan. Así que básicamente,
van a tener que ser de esta forma, pero divididos por 4 alfa, o sea, sería algo así. Son todas las distribuciones de la forma 1 sobre 4 alfa, por esto, y con la condición de que cada cosa significa eso, que se puede escribir cada uno, pero básicamente que esto tiene que ser mayor a 0, esto tiene que ser mayor a 0, esto tiene que ser mayor a 0, esto tiene que ser mayor a 0. O sea, serían todas las instrucciones iniciales que tengan esta forma para alguna alfa, beta y gamma, donde además alfa más beta es mayor a 0, alfa más gamma es mayor a 0, alfa menos gamma también y alfa menos beta también. ¿Se entiende más o menos la idea? Perfecto, sí, sí, se entiende. Eso serían, digamos, todas las condiciones. Conceptualmente lo importante que es, necesito ampliar para 12 a 0 para que ese término no aparezca en el PDF. Acá no. ¿Alguna otra cosa? Si no, voy a terminar de verlo para mañana. Ya después, la clase de la semana que viene, empezaríamos con la práctica 3, o sea que traten de todo lo que puedan avanzar para mañana, avanzar. ¿Alguien tiene alguna consulta más? No, yo me quedé hasta el ejercicio 9. Está bien. Después ayer estuve todo el día con esto, así que... Está bien, está bien. Bueno, a ver, traten de avanzar con lo que queda, así mañana me consultan y vamos cerrando la guía. Obvio que después, la clase que viene, la semana que viene, pueden consultar de vuelta y después haber clases que consultan del parcial también, pero como para que ya después también puedan ir empezando con la parte de procesos de reposo. ¿Sí? Así que si no hay nada más, por hoy estamos. Yo después en un rato subo la clase para quienes no se pueden conectar. Bueno, nos vemos mañana entonces. Mañana a las 11. Sí. Y terminamos de ver esto, las dudas que haya. ¿Ok? Y del anterior también. Bueno, Bueno, perfecto, entonces. Gracias, profe. ya entonces. Nos vemos mañana. Que anden bien. Hasta luego. Hasta mañana. Nos vemos.